noches a todos, bienvenidos a una sesión más médico-académica. Gracias por estar presentes, gracias por conectarse a recibir un poco de la información que yo he trabajado en estos últimos años. El tema que vamos a ver hoy es homeostasis redox. Espero que estén listos porque pues es el pan nuestro de cada día, el estar trabajando con todo lo que es estrés oxidativo. Para la gente nueva que está ingresando a esta presentación, mi nombre es Luz Esperanza Molina Calderón. Soy médico cirujano y partero egresado de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Tengo un máster en nutrición clínica y dietética por UNIBE, una maestría en ciencias de la educación por Anglo-Zacatlán, enfermedades metabólicas, nutrición y obesidad por parte de UNAM, inmunidad y nutrición por el Instituto Nacional Salvador Subirán, médico institucional en centros de desarrollo infantil, empresaria en industria farmacéutica, sector abarrotero, coaching ontológico y desde hace 5 años a la fecha, empresaria en células de servicio Omotenashi, médico, distribuidor y paciente. También tengo un poco de conocimiento acerca de programación neurolingüística, un máster en Reiki. Actualmente soy agente capacitador externo para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con el taller de diagnóstico metabólico. Además, soy fundadora de Mujer Libre y Plena en pos de mi visión del cambio de paradigmas en cuanto a todo lo que corresponde a género, a libertad de expresión, a libertad, a igualdad, etc. Además, en este momento, empresaria líder platino en Sankey Global. Estoy para servirles y bueno, vamos a iniciar con lo que es esta presentación. Me atreví a poner esta captura de pantalla de la publicidad que viene dentro de uno de los folletos de Sankey, porque creo que tu visión es lo que te va a llevar a crear un resultado y hacerte enseñable, hacerte cooperador, hacerte resiliente, hacerte valiente. Mi frase favorita es la siguiente: cambiar la historia natural de una enfermedad crónico-degenerativa de un destino fatídico a una vida feliz y productiva me ha llevado a buscar los medios para compartir masivamente y con profesionalismo este proyecto de bienestar integral con conceptos innovadores y revolucionarios como lo son homeostasis redox, nutrigenómica, nanobiotecnología, metaboloma, microbiota, poco conocidos dentro de la medicina paliativa convencional, pero herramientas poderosísimas desde la atención en medicina preventiva primaria, que es que nunca te enfermes, y medicina preventiva secundaria, que si ya estás enfermo, jamás te compliques. Y pues bueno, en pos de esto te puedo compartir que el día de hoy ejerzo una variante del network marketing, que es network marketing médico. Soy muy feliz en esta profesión aprendida y aterrizada sobre todo a la parte que es mi pasión para lo que estudié, mi formación profesional, que es el área médica. Bienvenidos sean ustedes. Y pues bueno, inicio con presentarte y ponerte en contexto acerca de qué es lo que tú estás trabajando cuando ingresas a este proyecto de bienestar que parte de la investigación realizada por el laboratorio Sankey Mayor. Y te puse aquí una imagen de una tabla periódica, porque esta tabla periódica representa todos los elementos que forman parte de los bloques de construcción de la vida, es decir, nosotros tenemos átomos de todos estos elementos que van a constituir desde proteínas, que es de lo que están hechos tus músculos, tus órganos, carbohidratos, que es el alimento del cual se deriva la energía, grasas, que también se deriva energía y además tienden a ser transportadores de vitaminas, tienden a ser antecesores de hormonas, por ejemplo, y también estos elementos, desde su parte atómica, conforman el ADN. Entonces, todos estos elementos de la tabla periódica poseen cargas positivas y negativas y van a determinar muchos de los procesos bioquímicos que se llevan a cabo en tu organismo.
Vamos a empezar por una definición que es de las esenciales dentro del proceso de entender qué es homeostasis redox, y se refiere precisamente a un radical libre. Si tú ya comprendiste que todo tu organismo finalmente está formado de átomos, pues será fácil para ti entender que un radical libre en química es una especie que ha perdido un electrón en su órbita. Normalmente los átomos tienen electrones separados en sus órbitas, eso los convierte en átomos estables, pero cuando llega un radical libre, que como vemos aquí en la imagen es un átomo gruñón, desbalanceado, le va a robar a ese átomo estable uno de sus electrones. Entonces, lo que hace el antioxidante es precisamente llegar a donar ese electrón faltante al radical libre para que se convierta ahora en un átomo estable. Ok, entonces cuando tú tienes mucha cantidad de radicales libres, sucede algo en consecuencia que es la acumulación de estrés oxidativo, y esto ocurre cuando hay un desequilibrio en nuestras células debido al aumento de los radicales libres y o una disminución en los antioxidantes. Es decir, tú tienes que tener un equilibrio entre la cantidad de radicales libres que produces, que ahorita vamos a ver sus causas, versus el sistema enzimático capaz de parar esos radicales libres o de detener el daño que puedan estar realizando. Con el tiempo, si tú no tomas las medidas adecuadas, vas a tener cada vez un mayor desajuste en ese equilibrio y esos radicales libres van a empezar a dañar tu tejido, como lo observamos aquí, así como sucede en una fruta, en una verdura, en un ser vivo que se está oxidando, exactamente lo mismo sucede en nuestro organismo. ¿Y cuáles son las fuentes de radicales libres? Pueden ser radiación ionizante en sus dos variantes, ionizante y ultravioleta, los químicos de los alimentos, insecticidas, pesticidas, conservadores, sustancias que utilizamos en el área de limpieza como ácido muriático y todos los limpiadores que se utilizan para el aseo de nuestros hogares y que las personas normalmente estamos en contacto mucho con ellos. Y además de eso, el estrés. Pero vamos a diferenciar tres tipos de estrés: el estrés laboral, el estrés emocional y el estrés calórico. ¿Por qué lo divido de esta forma? Porque el que tú tengas dentro de tu trabajo un alto grado de estrés quiere decir que no estás teniendo una tolerancia y obviamente una capacidad de adaptación de tu sistema nervioso a la resolución de problemas. Y cuando tú no puedes resolver un problema, es entonces cuando se genera el estrés laboral. Y normalmente la falta de neurotransmisores producidos por la microbiota y además la deficiencia de minerales produce también que tus interconexiones neuronales no sean las adecuadas para poder resolver determinado problema. Y me voy también a la parte emocional, que es algo que vemos mucho en los pacientes diabéticos. ¿Cómo te encuentras a un paciente diabético? Angustiado, preocupado por su hijo, preocupado por su situación económica, y esto tiene que ver también con la producción de neurotransmisores a nivel intestinal que va a determinar la producción ya sea de serotonina, de adrenalina, de las sustancias que determinan cómo accionas, cómo resuelves, cómo buscas soluciones y no solamente neurotransmisores de depresión. Y yo creo que en la mayoría de los países latinoamericanos el estrés más importante es el estrés calórico, que está dado por la liberación de radicales libres a partir de la combustión de alimentos carbohidratados, ¿no? Una mala alimentación también te va a llevar a la producción de estrés oxidativo. Y vamos a definir entonces algo con lo que comúnmente venimos lidiando, que es la homeostasis redox. La homeostasis redox es el balance entre la cantidad de radicales libres que se produce, y especialmente por lo que es la vida moderna,
versus la eliminación por el sistema enzimático capaz de mantener en equilibrio las reacciones de óxido-reducción. Aquí en esta imagen puedo definirlo perfectamente. Aquí encontramos un desequilibrio redox. ¿Se resiste? Ok, entonces lo que nosotros tenemos que tener siempre es un balance entre la cantidad de antioxidantes que se produce y los radicales libres. Entonces, cuando ese balance se pierde, porque también las sustancias, los radicales libres son capaces de activar procesos bioquímicos específicos, cuando esto se altera, sí, seguramente, Sami, tiene estrés oxidativo mi computadora. Gracias. Ok, entonces vamos a poder tener dos tipos de estrés, un estrés reductivo y un estrés oxidativo. Cuando yo hablo de desequilibrio redox, redox, la palabra como tal, quiere decir reacciones de óxido-reducción. Entonces, el estrés calórico tiene que ver con ese desequilibrio redox. Cuando una persona come, la comida se descompone en azúcares, como la glucosa, dentro de la célula estos azúcares se oxidan y hay una transferencia de electrones al oxígeno, u otra manera de describir esta ecuación es la siguiente, ¿no? La producción de las 36 moléculas de ATP a través de un ciclo de Krebs. En esta ecuación, 48 electrones se transfieren de los átomos de carbono en el azúcar a los átomos de oxígeno, liberan energía y siguen produciendo reacciones redox, que es para mantener el balance en estas reacciones y obtener una función celular normal. Si el equilibrio se desplaza a cualquiera de los lados, se produce una enfermedad, ya sea un estrés reductivo, un exceso de reacciones de reducción o un estrés oxidativo, un exceso de reacciones de oxidación. Y estas son algunas de las reacciones redox que podemos ver en la vida cotidiana. Aquellas reacciones químicas en las que hay transferencia de electrones se les llama así, reacciones de óxido de reducción. En una oxidación, por tanto, te tiene que quedar claro que se gana oxígeno y en una reducción se pierde oxígeno. El oxígeno es un elemento muy electronegativo, tiene la capacidad de retener o atraer el efecto para otros átomos, es como perder una célula. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros iniciamos a tomar Belage? Lo primero que sucede es que empezamos a depurar agua metabólica, a ir al baño cada rato, y esto se debe precisamente a que una forma de eliminar los radicales libres va a ser a través del proceso de micción, por esa capacidad que tiene el oxígeno de atraer hidrogeniones, que son finalmente los que nos provocan, por ejemplo, la acidez en un determinado órgano, y que ese cambio en el pH nos va a llevar a la manifestación desde la expresión génica, para que se desate un tumor, cáncer, hasta la presencia de una infección de vías urinarias, ¿no? Por la acidez que se presenta. Ok. Entonces, definamos el estrés oxidativo como tal. Es el resultante de un exceso de radicales libres de oxígeno en el cuerpo humano, y estos radicales libres, repito, para que quede muy claro, son especies con uno o más electrones desapareados, altamente inestables, que hacen que reaccione con otras moléculas generando nuevos radicales libres. ¿Cuáles son las principales especies reactivas de oxígeno que van a estar dañando nuestro organismo? Son el anión superóxido, que es el radical más abundante y común a nivel celular y que se forma principalmente en la cadena de transporte de electrones. Y esta cadena de transporte de electrones se lleva a cabo en la doble membrana mitocondrial. Es la principal forma en cómo se produce energía y por lo tanto va a ser la principal fuente de anión superóxido. Y te paso otro dato, uno de los órganos que tiene deficiencias en superóxido dismutasa es precisamente el páncreas. Por eso cuando tú te estás oxidando demasiado rápido,
lo que sucede es que el primer órgano dañado es precisamente el páncreas e inicias con el proceso de una deficiencia en la producción de insulina. Otra de las especies reactivas de oxígeno es el radical hidroxilo. Este es extremadamente reactivo, ataca a la mayoría de los componentes celulares formado por la reacción de Fenton. Y por último nos vamos con el peróxido de hidrógeno formado por la dismutación de oxígeno o por la reducción directa de O2. Este es soluble en lípidos y por tanto es capaz de dañar las membranas celulares que están hechas de fosfolípidos. Ok. En la mitocondria suceden muchas de estas reacciones y aquí en la parte de abajo puedes ver una membrana mitocondrial en donde va a haber la presencia de un sistema enzimático que va a ayudar al proceso de reducción y oxidación de los compuestos que tenemos nosotros en nuestro organismo. Entonces, no voy a entrar mucho en materia, solo quiero que sepas que existe, que se lleva a cabo en la membrana celular y que es por eso que tu mitocondria, que determina la forma en cómo estás metabolizando los nutrientes, porque a partir de ella se crea la energía, tu mitocondria falla, porque precisamente es uno de los primeros, o es el primer organelo en donde debido a la fosforilación oxidativa, la cadena de respiración, se van a formar la mayor cantidad de radicales libres. Ok, ¿cuáles son los síntomas que tú vas a tener por estrés oxidativo? Pueden ser desde envejecimiento prematuro, tu piel pierde tersura, aparecen arrugas, algunas manchas, potencia todas las enfermedades relacionadas con el envejecimiento, hay afectación en el sistema cardiovascular y más adelante vamos a explicar la fisiopatología de esto, con incremento de la presión arterial por consecuencia, con insuficiencia del corazón y en consecuencia hay una baja resistencia al ejercicio, ya no aguantas a subir escaleras, ya no aguantas a correr, ya te sientes avejentado. Los síntomas en el sistema nervioso central son desde pérdida de la memoria hasta enfermedades como Alzheimer, demencia senil, etc. Y a nivel osteoarticular se produce dolor, síntomas de rigidez e inflamación. Lo malo es que no le puedo dar Velage, Mari Galván, se acaba de oxidar con el Velage. Ok, entonces como les decía, la mitocondria es considerada como la principal fuente de radicales libres y esto sucede precisamente a nivel de la doble membrana mitocondrial, de la cadena respiratoria o de fosforilación oxidativa. Hay muchísimos radicales libres que se producen, también los podemos llamar especies reactivas de oxígeno, y estas especies reactivas de oxígeno, si ustedes googlean la información, van a ver que están implicadas con enfermedades como Parkinson, artritis reumatoide, cirrosis, entre otras. Y bueno, la alimentación es un factor clave en la prevención y el tratamiento del estrés oxidativo. Esta información fue información que encontré investigando. Sin embargo, hoy por hoy te quiero decir que el vino, aunque tiene una capacidad antioxidante importante, pues no deja de tener alcohol. Y el alcohol, como tal, es un fijador de las bacterias. Lo que va a suceder cuando tú tomas vino es que vas a estar destruyendo tu microbiota intestinal una y otra vez. Entonces, si tú estás consumiendo nuestra fórmula mágica, que es Hasaki, Bobia, que es para alimentar a tu microbiota y que tengas un proceso de eubiosis y no una disbiosis que pueda llevarte a una mal producción de neurotransmisores, llevarte a una falta de regulación del sistema inmune, pues seguramente estarás matando esa microbiota y si el fin de semana se te ocurre tomar mucho, pues todo el efecto que tenías de Hasaki durante la semana, pues lo eliminaste. Me parece que hay preguntas, si las quieren ir poniendo en el chat, con mucho gusto al final podré contestarlas. Ok, entonces los frutos rojos, las verduras, las legumbres, los cereales integrales son algunos de los alimentos ricos en antioxidantes
Y además, una forma natural de aumentar la defensa antioxidante es, como siempre, la actividad física. Y bueno, recordemos que tanto Orisol Enzyme 5 como Auxilian Eye Reset tienen un ADS, que es una patente del laboratorio Sankey Mayor, que es un sistema de liberación avanzado que está hecho en base a liposomas, en base a marcadores, que va a permitir la llegada de la sustancia activa directamente a la doble membrana mitocondrial. Y bueno, ¿qué sucede cuando yo tengo una cantidad excesiva de radicales libres? Viene precisamente un proceso muy importante de inflamación. Y voy a entrar a esta parte porque seguramente cuando tú le has dado a los clientes, a los pacientes, les has dado Velage, lo primero que han sentido es que hay un proceso desinflamatorio. Ahorita voy a explicarte cómo llegamos a este proceso de inflamación. Primero quiero definirlo. La inflamación es el conjunto de mecanismos de respuestas de los tejidos vivos frente a una agresión física, infecciosa o autoinmune encaminados a localizar, a aislar y destruir el agente agresor y a reparar el daño tisulares. ¿Qué sucede con la inflamación? Pues forma parte también de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida, como un proceso de defensa cuando tú tienes un agente extraño y el cuerpo manda una señalización, se producen interleuquinas o sustancias que precisamente van a limitar el daño. Me pregunta Laisa Morales, cuando nos encontramos con un paciente que ya no come y tiene todas las complicaciones de inflamación, ahorita vamos a encontrar la respuesta, Laisa, ya casi llegó a ello, dame un minuto. Ya son las siguientes diapositivas. Perdón por las imágenes, no están muy claras, no las he podido cambiar, esta presentación me gusta mucho, sin embargo, no me ha dado tiempo a cambiar estas. Ahí tenemos una célula, tenemos a la mitocondria, y lo que quiero que observes en esta imagen es precisamente que tienes una membrana celular. Mi cursor no se mueve muy bien con el señalador, así que lo voy a quitar, solo quiero que me digan si pueden ver el mouse. ¿Ahí ven el mouse? Sí se ve el mouse, doctora Luz. Ok, gracias, Elina. Ok, entonces aquí tenemos una membrana celular y si observan aquí, tenemos productos finales de la glicación. ¿Qué sucede cuando mi mitocondria, que normalmente metaboliza los nutrientes como carbohidratos, proteínas y lípidos, no es capaz de convertirlos en energía? Lo que sucede es que bioquímicamente se van a convertir en AGEs, que son productos finales de la glicación. ¿Y qué va a suceder con esos productos finales de la glicación? Hay glicación temprana, hay productos de Amadori a los días de esa glicación y lo que va a suceder es que se activa entonces toda la cascada inflamatoria, que son macrófagos, interleuquinas, apoptosis. Estos AGEs, productos finales de la glicación, funcionan como cuerpos extraños para llamar a todas las células inflamatorias y que se produzca inflamación. Y esto es precisamente lo que nos lleva a la resistencia a la insulina. Entonces aquí tengo una imagen de lo que yo les digo a mis pacientes, que es glicación. ¿Cómo está tu cuerpo por dentro? ¿Cómo está tu célula al no tener una función mitocondrial adecuada? Pues está totalmente glicada, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos un tratamiento con un paciente diabético, por ejemplo, y lo iniciamos con una fase de desintoxicación, lo que va a suceder es que de repente
pueden bajar sus niveles de glucosa, pero va a llegar a los 15 días o al mes en el que los niveles de glucosa estén más altos. Y entonces dicen, es que Belash no funciona. Sí funciona, pero lo que está sucediendo es que estás favoreciendo el poder disolver ese proceso de glicación que tienes a nivel celular. Y bueno, tenemos que definir o entender qué tipos de inflamación hay. Y vamos a encontrar desde una inflamación crónica, aguda, y una inflamación de bajo grado. La inflamación aguda, ¿cuándo sucede? Cuando hay patógenos o tejidos dañados. Las principales células involucradas son monocitos, macrófagos, posteriormente linfocitos T. Los mediadores son aminas vasoactivas, eicosanoides, miosinas, citoquinas. El comienzo es de forma inmediata, dura pocos días hasta que hay un proceso de resolución y la formación de una cicatriz. Sin embargo, lo que nosotros tenemos con una disfunción mitocondrial que nos lleva a un proceso de glicación es una inflamación de bajo grado, que está dada por alteraciones metabólicas, por algunas infecciones crónicas. Las principales células participantes son monocitos, macrófagos, linfocitos T y B, neutrófilos, adipocitos que están liberando también interleuquinas inflamatorias, y los principales mediadores son miosinas, citoquinas, adipoquinas que son sustancias inflamatorias del tejido adiposo, especies reactivas de oxígeno y enzimas hidrolíticas. El comienzo es retardado, es una enfermedad crónica y silenciosa. No te vas a dar cuenta. Por ejemplo, el día de hoy llegó a la consulta un paciente que traía como 160/100 de hipertensión arterial y no se sentía mal, no tenía cefalea, no tenía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es una enfermedad silenciosa. La duración no tiene límite, hay daño vascular, hay resistencia a la insulina y hay acumulación intercelular de lípidos. Entonces, ¿por qué se va a dar esto? Porque hay un estado de alerta cuando hay una agresión inmediata, como una herida, como una lesión. Entonces tu cuerpo lo detecta rápidamente y ataca con un proceso inflamatorio para tratar de corregirlo. La inflamación crónica se debe a un estrés constante, a que estás generando adrenalina, a que ese estrés, por una deficiencia de microbiota, estás teniendo una producción baja de neurotransmisores, como lo es la serotonina, que es la hormona de felicidad, y que el 73% de la producción de serotonina es responsabilidad del tipo de microbiota que tengas a nivel intestinal. Entonces todo es un círculo vicioso. ¿Y a qué te va a llevar ese estrés constante? Pues a que con todo el tiempo estés inflamado, tu cuerpo esté todo el tiempo detectando esos productos finales de la glicación como sustancias extrañas y esté desencadenando respuesta inflamatoria. Y a largo plazo, pues obviamente cardiopatía, Parkinson, esclerosis múltiple, depresión y demencia, y hasta enfermedades autoinmunes como colitis ulcerosa y cáncer. Entonces, el punto medular de esta información que te estoy dando es que toda enfermedad tiene como base una respuesta inflamatoria fuera de control, y precisamente es el sistema inmune que controla esa inflamación a través de la microbiota, porque el que tú tengas una microbiota sana, que el término que podemos ocupar para definirla se llama eubiosis. Esa microbiota sana va a regular la producción de interleuquinas o de sustancias proinflamatorias y reguladoras. Entonces, cuando tú escuchas a un paciente que te está diciendo que tiene lupus eritematoso, artritis, rinitis incluso, todos los temas autoinmunes tienen que ver con una alteración en la microbiota que no permite el control de la respuesta inmune. Ok, voy a contestar de una vez estas preguntas para pasar al siguiente punto. Me quedé en... ¿Por qué el paciente que ya no come tiene todas las complicaciones de la inflamación? Porque jamás alivió la disfunción mitocondrial.
Si tú a un paciente diabético jamás le das nutracéutico, pues no hay medicamento alguno que llegue a la doble membrana mitocondrial y que se encargue de eliminar los radicales libres y que entonces el cuerpo pueda por sí solo regenerar esa mitocondria y volverla sana de nuevo. Entonces es un daño previo. María Luisa Loyola, ¿nuestros nutracéuticos pueden ayudar en casos de osteoporosis? Claro, cuando tú encuentras a una persona delgada, muy delgada, y haces una prueba de bioimpedancia, vas a encontrar deficiencia de minerales, ¿no? Y que lo lleva a una osteoporosis, a una osteopenia. ¿Qué sucedió? En algún momento tuvo síndrome metabólico y si no lo tuvo, por lo menos tuvo disfunción mitocondrial que lo llevó a la producción de triglicéridos y colesterol evidenciados a través de una prueba de capilaroscopía que más adelante vamos a ver. Entonces, cuando tú activas la función mitocondrial, haces que se coma toda esa grasita que está alrededor de la célula y eso es muy típico el día de hoy. Un paciente puede estar delgado y tener triglicéridos y colesterol, ¿no? Entonces, yo limpio mi célula y ahora mi hueso, mi sangre, puede producir adecuadamente o regularse la producción de osteoblastos y osteoclastos, ¿no? Que es lo que me lleva a tener un hueso firme o un hueso sano. El balance entre cuántos osteoblastos se están produciendo y cuántos osteoclastos están reabsorbiendo el hueso que ya no sirve. Entonces sí, sí funciona y además que también estaremos utilizando Hasaki como proteína para lograr la regeneración del hueso, porque la proteína tiene una función plástica. Shirley, para las personas alérgicas a la lactosa, ¿afecta en algo el suero de la leche que contiene Hasaki? Yo lo que te sugiero es que si una persona es alérgica a cualquier cosa, inicies por lo menos con Belash en dosis bajas y vayas haciendo prueba de tolerancia, porque recuerden que estamos en una escalerita en donde la primera fase de los compuestos que ayudan a la microbiota, la primera fase es probióticos y prebióticos, la segunda fase son las fórmulas comerciales, que son como Floratil, como toda la flora bacteriana que ya te venden como medicamento, y nosotros estamos en un tercer escalón, que son precisamente los metabolitos producidos por la fermentación específica que hace el laboratorio Sankey-Mayo. Entonces, cuando tú inicias con dosis bajas, lo que estás haciendo es empezar a reforestar esa microbiota intestinal poco a poco, y lo que yo hago con mis pacientes es indicarles un licuado que se prepara con 240 mililitros de leche de almendras, 8 nueces, 8 almendras y 2 cucharadas de amaranto, y les pido que ahí le coloquen una pizca de Hasaki y que vean que también lo toleran, porque el problema de inmunorregulación se debe a que hay una ausencia de microbiota correcta. Entonces, si yo no restaura, es como si yo no reforesto un campo, pues jamás voy a lograr que haya una regulación inmunitaria adecuada. Entonces, siempre que un paciente es alérgico, se le puede avisar que en cualquier momento puede tener una exacerbación de la sintomatología, a lo mejor al mes, a los 15 días, pero que no se preocupe, que eso lo podrá controlar con un medicamento paliativo adecuado, porque lo que estamos haciendo es reforestando su intestino y durante el proceso de adaptación puede haber exacerbación de los síntomas. Cuando tú se lo explicas al paciente, también algunas personas lo llaman reacción metabólica de desintoxicación o crisis curativa, y para el fin práctico, pues es prácticamente lo mismo. ¿Cómo recomendar Sankey? Es Quetzali en la laptop de su hermana. Hola, Quetzali, ¿cómo estás? ¿Cómo recomiendo Sankey? Hay mucha información. Normalmente quien te proporciona esta y la parte donde puedes encontrar los videos es tu sponsor, tu línea de auspicio, la persona que te invitó. Si no conoces en qué
línea estás, pues te puedo decir que puedes acudir al doctor Casabal para que él, con toda la parte servicial que tiene, te diga con qué líder ascendente puedes trabajar de acuerdo a la línea donde estás. Y si eso no sucediera, pues puedes irte a YouTube, puedes irte, de hecho hay una aplicación que tenemos los distribuidores que se llama Sankey, es una app que puedes bajar en Play Store. Cuando tú la bajas, ingresas con tu número de ID como distribuidor, la contraseña es el mismo ID y ahí directamente te manda a las páginas de Face oficiales en donde puedes compartir la información. Lo ideal es que pues tú, si llegaste a esta empresa por salud, pues puedas tener un testimonio, consumas el nutracéutico y a partir de ahí el compartir, el recomendar se vuelve de forma totalmente orgánica porque es algo que funciona extraordinariamente. Brenda, mi pregunta es por qué hay clientes que toman Belage y dicen que se sienten mal y que se les sube la presión. Un error que se comete muy a menudo es que no modifican la dieta del paciente, sino que lo siguen dejando con el mismo estrés calórico que produce. Entonces, así como vimos que la célula produce, por disfunción mitocondrial, se produce grasa alrededor, también se produce grasa dentro de los vasos. Entonces, si tú no llevas una buena dieta y sigues comiendo demasiados carbohidratos, pues también se absorben y se depositan más fácil y van a aumentar las placas de ateroma en tu organismo. Entonces, la luz de los vasos se cierra y tienes problemas de presión arterial. Entonces hay que indicar a la persona que esté consumiendo, eso lo puedes encontrar en el plan 10D, en donde viene una sugerencia de alimentación y una forma de prescribir los nutracéuticos. Y bueno, vuelvo a la parte de que tu línea de auspicio puede aclararte. Normalmente en todas las líneas hay médicos y ellos pueden asesorarte para que tengas un mejor seguimiento y una buena respuesta. Iris, ¿cómo es el proceso de regenerar el organismo cuando se tiene gastritis y colitis? Ok. Iris, si tú tienes un campo que no tiene árboles, ¿cómo está? Está totalmente erosionado. Es lo mismo que pasa a nivel de colon o a nivel de estómago. Tomaste demasiado refresco, tuviste demasiada acidez, tuviste demasiado estrés, produciste demasiado ácido clorhídrico, fumaste, tuviste muchos factores que aumentaron la producción de ácido clorhídrico que normalmente se ocupa para la digestión de los alimentos y ese ácido mató la microbiota, desgastó las vellosidades intestinales y lo que tú vas a hacer cuando das Belage, lo tienes que dar en un sobre, en 500 mililitros, para 12 horas, junto con un sobre de INER, para el Belage tiene un pH un poquito ácido, entonces si se lo das al paciente solo, lo que vas a ocasionar es que le arde el estómago y diga que eso no funcionó. Entonces tienes que indicarle, una, que tenga una dieta libre de irritantes. Dos, que tome Belage con INER a pequeños traguitos, tal vez lo tolere disuelto en 1 litro de agua o en 1,5 litros, y poco a poco lo que vamos a lograr es reforestar la microbiota intestinal y reparar mediante los metabolitos de Belage el tejido. Además, algo que les ayuda muchísimo es el poder incluir Kasaki, que es un alimento para tu microbiota intestinal, para reforestar también. Entonces, todo lo que tiene que ver con regeneración tiene que ver con la función de las proteínas que son formadoras de tejidos, su función es plástica. Si tú no tienes proteína, pues por más que quiera tu cuerpo regenerarte, pues no hay de dónde, no hay material con qué. Gerardo, una persona que consume las fórmulas, hoy reporta esto, tengo dolor en el estómago, un poco de náuseas y al tomar los alimentos siento inflamación, es deficiente en vitamina B, B3, B6, B12 y D3, ya toma desde hace 3 meses 2 sobres de Belage y por la mañana.
Creo que tendrías que ajustar la dieta. Normalmente las flatulencias y toda la producción de gases se da porque cuando consumes Hasaki estás fermentando mejor los alimentos y se crea gas en la producción. Y eso de las náuseas habría que ver si no tiene algún proceso amibiano o alguna parasitosis. Normalmente no presenta nada. Y si ya tiene 3 meses tomando Hasaki, ya no tendrías por qué estarle dando vitamina B, B3, B6, B12, porque el Hasaki lo que hace es darte los aminoácidos para estructurar la vitamina que tu cuerpo necesite. Cuando tú metes un exceso de vitamina de una sola, lo que sucede es que se va a pegar a los receptores de membrana, y ya no vas a poder absorber el resto. Entonces, habría que hacerle un historial clínico. Celina, no sé si me puedes apoyar con mandarle a Gerardo la historia clínica o el formato que manejamos para que pueda revisarlo. Estamos mandando por chat el historial clínico y un formatito de los malestares de las fórmulas para que los tengan. En breve se publica. Gracias. Ok. Voy a quedarme aquí con la parte de las preguntas. Si nos da tiempo, sigo. Tenemos a las 9 la sesión de entrevista y testimonios. Así es que creo que tendremos que apurarnos un poquito para finalizar esto. Entonces, en el 2016, 43 médicos de toda la República, dentro de ellos una servidora, tomamos un taller como peritos en diagnóstico metabólico y el maestro que lo impartió había trabajado con un protocolo de investigación que se llama regulación de indicadores metabólico-homeostáticos y antioxidantes intramitocondriales, que es precisamente cómo se le llama a Orisod Enzyme 5 y cómo se le llama a Cronuit. Y esto que reporta es precisamente los cambios que tú vas a tener después del consumo de este antioxidante intramitocondrial. Entonces se acercan del primer indicador metabólico homeostático, que son los antecedentes heredofamiliares y patológicos. Lo que te puedo decir es que este cambio en la expresión genética, este cambio en el pH, incluso en la forma de pensar, en el cambio neuronal, porque de repente la gente dice, ay, es que todos somos enojones. Pues, ¿qué crees? Toda la familia tiene deficiencia de minerales y toda la familia tiene un hipotiroidismo subclínico y entonces todos son poco tolerantes al estrés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te va a permitir un alimento funcional como lo es Hasaki? Te va a permitir, el cambio en la expresión génica, la reestructuración y el encontrar un pH adecuado a través de INER, de regularlo a través de INER o de complejo biomineral iónico, que es otra de las fórmulas, te va a permitir que el estrés oxidativo que tú tienes no haga que se exprese genéticamente el tumor que traías de cáncer de mama, ¿no? Por ejemplo. Ok. ¿Cuál otro indicador metabólico homostático es capaz de modificar el nutracéutico? Los indicadores de tipo metabólico, la respuesta en cada uno de las personas con distinto tipo metabólico, como proteico, calórico y mixto, o sea, gente que le gusta comer carne, gente que le gusta comer mucho alimento carbohidratado, o gente que le gusta consumir ambas cosas, va a tener evidencia en el cambio en cuanto a sus valores de constitución corporal, por ejemplo, cuando consume el nutracéutico. El otro indicador metabólico homeostático es la actividad física, ¿no? ¿Qué cambios se van a notar? Aunque tu paciente no pueda hacer actividad física porque tiene demasiado sobrepeso, ¿qué va a suceder?
vas a tener cambios tanto en la química sanguínea como en el perímetro abdominal, como en la prueba de capilaroscopía, como en la constitución corporal. ¿Qué otro indicador metabólico? El estado nutricional. A largo plazo, cada vez vas a estar mejor. Recuerden que disfunción mitocondrial es igual a obesidad, a sobrepeso. A mayor disfunción mitocondrial por estrés oxidativo, mayor obesidad. Por eso no es lo mismo que un paciente tenga sobrepeso y que a lo mejor te responda únicamente con un sobre de Velage, a que tenga una obesidad mórbida en donde tal vez por lo menos tengas que administrar 2 Velage en ayunas, 2 Velage después del almuerzo y 2 Velage después de la comida, dado que el principal efecto va a ser inhibir la producción de radicales libres o contrarrestarla en el momento de la combustión por el alimento carbohidratado. El quinto indicador es el cambio en el perímetro abdominal. Cuando tú utilizas las fórmulas, una de las cosas que los pacientes dicen es que su ropa le queda mejor, aunque siga pesando lo mismo, por ese cambio precisamente en la composición corporal. Porque cuando empiezas a metabolizar adecuadamente tus nutrientes, entonces ya no generas glicación, peroxidación, triglicéridos y capas de colesterol, sino que ahora ya utilizas esos carbohidratos que consumiste, los utilizas ahora para la producción de energía. El indicador número 6 va a ser la mejora en la resistencia a la insulina. ¿Qué sucede con la resistencia a la insulina? Si tú tienes una célula, imaginen que esta ruedita es mi célula y que tiene demasiada glicación, peroxidación lipídica, entonces, aunque yo tenga insulina y esta se tenga que pegar a los receptores GLUT4 para abrir paso a la glucosa y producir energía, esto no sucede por ese proceso de glicación y peroxidación lipídica. Entonces, comes demasiados carbohidratos, tienes hiperinsulinemia, hay células resistentes a la acción de la insulina. Lo que sucede es que en lugar de que obtengas energía a través de los carbohidratos, estos se convierten en grasa y te sientes cada vez más cansado y hambriento. Y como estás cansado y hambriento y además tu microbiota falla, no tienes producción de serotonina y para calmar tu hambre sigues comiendo más carbohidratos y es un círculo vicioso de nunca acabar. ¿Qué otro indicador? La hipertensión arterial. Obviamente lo que te comentaba hace un rato, no solo hay grasa dentro de tus células, sino también dentro de tus vasos sanguíneos, que nos va a llevar a un proceso de hipertensión arterial. Hay trastornos circulatorios que pueden apreciarse en una prueba de capilaroscopía como la que tienes en pantalla, en donde voy a ver hipertensión capilar y puede ser incluso que esta hipertensión capilar no sea aún sistémica, pero sí sea micro hipertensión capilar, ¿no? Entonces, me estoy adelantando por mucho, entre 3 a 5 años, a la presencia de una enfermedad clínica, porque recuerda, para que tú seas diabético, para que debutes como diabético con valores por arriba de 125 miligramos de glucosa por decilitro, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tu páncreas tiene que estar al 50% del funcionamiento. Entre el 50 y el 99%, un laboratorio no te dice absolutamente nada, ¿no? Pero aquí sí lo puedes ver y puedes ver la grasa y puedes ver el estrés oxidativo, todo lo café que se ve aquí. Esta prueba se hace a nivel periungual, hay hipertensión capilar, los vasos están tortuosos, no hay circulación, no hay oxigenación. Y otro indicador que puedes tener es hiperlipidemia, ¿no? Como podemos ver acá, una hipertrigliceridemia leve, moderada, tienes un triglicérido dentro de un vaso, igual aquí, ¿no? Pegado a tus paredes arteriales. Y hay otros trastornos asociados a comorbilidad, por eso cuando tú haces un diagnóstico metabólico, lo que vas a poder decirle al paciente es, a ver, yo te voy a diagnosticar mediante 2 pruebas. Una prueba de capilaroscopía, en donde voy a tener una prueba cualitativa, donde puedo ver el daño en la microcirculación, triglicéridos, colesterol, hongos, parásitos, y además voy a tener una prueba cuantitativa, que es una prueba de bioimpedancia. Y cuando yo hago la prueba cuantitativa, si yo tengo un buen metabolismo, voy a tener la cantidad adecuada de masa muscular, masa grasa, etc. Si yo
no tengo un buen metabolismo, tengo una disfunción mitocondrial, entonces voy a tener una cantidad aumentada de grasa. Y recuerden que la mitocondria y la microbiota están totalmente entrelazadas porque tienen el mismo origen bacteriano, que ya eso fue tema como de otra plática y que en algún momento volveremos a ver. Pero cuando nosotros damos el nutracéutico y mejoramos mediante un diagnóstico metabólico, o sea, estoy mejorando el metabolismo. ¿Qué quiere decir metabolismo? Que todo lo que yo como lo ocupo para la regeneración o el adecuado funcionamiento de mi organismo. Entonces, si yo lo ocupo para eso, para lo que tiene que ocuparse, entonces van a disminuir todos mis procesos como artritis reumatoide, pancreatitis, lupus, esclerodermia, enfermedad de ácido péptica, colon irritable, asma, otras comorbilidades, ¿no? Y terminamos, chicos, justo a tiempo, son 9:02, ya me tengo que ir. Estos son mis datos, estoy para servirles, mi nombre es Luz Molina, y Celina Medina, si quieres tomar la foto del recuerdo.